Hola, bendiciones a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que a mí personalmente me parece clave en la vida de un creyente o alguien que manifieste ser creyente. ¿Listo? Vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Mientras aparece la diapositiva, yo les quiero comentar algo que me acordé ahorita que estaba parado, y es que, como todos saben, pues la fruta es básica para el ser humano, ¿cierto? Ahí hay la mayoría de las vitaminas, muchos de los nutrientes, sirve para muchas enfermedades y todo lo demás. Y yo me acordé de una época de mi vida, porque yo no soy precisamente frutívoro, sino que soy más del lado de la carne, de la carne la que se come, no carnal, no me malinterprete. El punto es que yo, de tanto comer carnes rojas, a los 27 años tenía ácido úrico. Tenía unos niveles de ácido úrico que ya las articulaciones empezaban a fallarme. Y yo era un jovencito de 27 años y 55 kilos con ácido úrico. Aunque usted no lo crea, era un jovencito con ácido úrico. Aunque usted no lo crea, tenía 55 kilos y no 85 como tengo ahora. Y aunque no lo crea, tuve 27 años. Entonces, me faltaba mucho de estos nutrientes en mi vida. Yo no podía realmente tener una vida plena porque mi dieta estaba desbalanceada. Estaba del lado de las cosas que no eran tan saludables para mí. Me faltaban antioxidantes y me sobraban los residuos de la metabolización de las carnes rojas. Y eso me llevó a problemas de salud. Yo no pude ver carnes rojas por 2 años. Entonces yo estuve 2 años y yo de atrevido a veces llegaba y hacía asados y me metía un poquito de carne y al rato estaba como todo tullido, todo como no era. Eso se me vino a quitar 10 años después. Eso fue una condición no tan agradable y eso fue algo bastante... Eso fue acá que se me vino a quitar cuando me vine a vivir acá a Medellín. Bueno, no sé si es porque la carne se puso cara o qué, pero eso fue realmente el momento en que se me vino a quitar ese problema. Pero no vine a hablarles precisamente de un plan dietario, vine a hablar acerca del fruto del Espíritu, que yo sé que usted lo conoce. Nosotros no somos novatos, y si yo les pregunto qué dicen Gálatas 5, 22 y 23, usted me dice, más el fruto del Espíritu es... ¿Cierto que se la sabe? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, la que nosotros normalmente no sabemos, es la Reina Valera, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Acá dice, en cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y esas simplemente son actualizaciones de nombres de las que conocemos. El amor, el gozo y la alegría es lo mismo. Paz, paciencia, benignidad o la gentileza es lo mismo. Es el ser bueno con los demás aunque no los conozcas. La bondad, la fidelidad o la fe, la humildad o la mansedumbre y el dominio propio, ¿cierto? Que es el autocontrol, el control propio, que ya habíamos hablado de eso en una enseñanza pasada. Si usted no vino en esa enseñanza, creo que está en YouTube, entonces la puede encontrar. El punto es que me puse a meditar acerca de esta palabra. ¿Para qué sirve esta palabra? Y hay algo que me llama la atención, y es que algunas personas dicen más los frutos del Espíritu y hay otras que dicen más el fruto del Espíritu. Y hay una diferencia fundamental en esas dos expresiones, y es que el fruto del Espíritu implica que todas esas cosas que están ahí se manifiestan en un solo fruto. Es decir, uno no dice este tipo tiene amor, mientras que acá tienen paciencia y por allá tienen gentileza y por acá tienen dominio propio. No, son todas las cosas que debe tener un creyente. Entonces es realmente un fruto.
el fruto del Espíritu, o la clase de fruto que el Espíritu manifiesta, es en singular, no son, sino es en singular, y entonces echa una tira de varias cosas. ¿Cómo decir? La manzana está compuesta por su cáscara, puede ser verde, puede ser roja, puede ser amarilla o moteada, y dentro tiene una pulpa y también tiene unas semillas y tiene, ¿cierto? Es un todo con varias cosas. ¿Ya? Y entiendo que la mayoría de nosotros no tiene tanta paciencia como de pronto fe. Y hay gente que tiene más amor que dominio propio. Y eso es normal. Pero es normal también que en una misma manifestación, en un creyente, se dé todas las cosas en conjunto, incluso si es en unas en más niveles que en otras. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, no son los frutos del Espíritu, como quien dice papayas, piñas y mangos, sino que es el fruto del Espíritu, es una sola especie, tiene una composición de todas estas cosas. ¿Listo? Bien, hablemos un poquito acerca de otro texto bíblico que habla acerca del fruto del Espíritu, aunque no habla en esas palabras precisamente, y es Segunda de Pedro, el capítulo 1, del 5 al 9. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, aquí Pedro, que no era precisamente el fan número 1 de Pablo, hablaba acerca de lo mismo, pero en otras palabras. Él utilizaba otras palabras, él no se andaba con muchas ilustraciones, él no había estudiado con griegos ni nada por el estilo, entonces él fue directo al grano. Él era un pescador y hablaba como pescador. Si usted ha ido alguna vez a comprar pescado a la orilla del mar, sabrá que ellos no son los máximos literatos de este mundo. Son personas que van al grano. Eso te vale tanto, tantos kilos te valen tanto. Fuera. Cuanto más crezca de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y entonces está hablando Pedro de una relación entre todas estas cosas que Pablo adornó y dijo muy floridamente con el ser un buen creyente. Pedro aterriza lo que Pablo deja en el aire y dice: o ustedes desarrollan esto, o es que se les olvidó que sus pecados fueron perdonados. Tienen que desarrollar las cosas que mi amigo Pablo dijo en otras palabras, para saber y conocer que efectivamente no son cortos de vista o ciegos, y no se les ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Eso es, en otras palabras, lo que el señor Pedro quiso decir. Entonces, yo les lanzo esta pregunta: ¿eres un buen creyente? Y si yo preguntase en este momento cuántos son salvos, la mayoría levantaría la mano. Hay algunos que todavía no están seguros, no sé. Si yo les pregunto a cuántos Dios ama, levantarían la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levantarían la mano. Pero ¿eres un buen creyente? Y ahí es donde las manos, no le voy a poner que levante la mano, no se preocupe. Ahí es cuando dudamos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que les pregunté anteriormente no implican ningún tipo de acción o esfuerzo por parte suya más allá de la fe. Uno es salvo por fe, uno recibe el amor de Dios por fe, por gracia, aunque no lo quiera y aunque no lo necesite y no crea en Él, lo recibe. Uno es hijo de Dios cuando simplemente ha creído en el Señor Jesucristo, y todas esas cosas se manifiestan en nosotros sin nosotros prácticamente hacer
Nada. No demanda un esfuerzo. Pero ser un buen creyente demanda un esfuerzo. Demanda acciones. Demanda hacer cosas que antes no habías hecho. O que tal vez habías hecho, pero esta vez la haces en la conciencia de qué es lo que eres y hacia dónde quieres ir. ¿Cierto? Y entonces hay una diferenciación entre recibir algo por gracia y desarrollar algo. Yo siempre pongo ejemplos con hijos porque eso es lo que más tengo. Cuando somos padres, uno recibe, uno da el amor a sus hijos, uno da, y ellos dan por sentado muchas cosas. El muchacho desde pequeño se acostumbra a llegar a la hora de la comida, sentarse y esperar que se la den. O por lo menos a llegar a la nevera, abrir la nevera, sacar lo primero que está, porque uno da por sentado como hijo que eso es suyo. Simplemente eso es lo que hay. Yo recuerdo a Manuel muy pequeño, tenía por ahí unos 2, 3 años, él llegaba, abría la nevera, sacaba un yogur, cerraba la nevera y se tomaba su yogur y ya. No le pedía permiso a nadie, no le preguntaba si podía, él simplemente daba por sentado de que eso era de él. El problema es cuando empezaron a llegarle las hermanas menores, que entonces ya las cosas no eran de él y entonces se formaba el conflicto, porque él daba todavía por sentado de que todo lo que había en la nevera era de él, indistintamente de quién lo comprara o quién lo metiera. Y yo le decía a la gente, cuando teníamos de pronto personas que nos visitaban o estábamos en un lugar con personas, yo les decía, si metes algo en la nevera, perdiste, porque ellos dan por sentado de que eso es de ellos. Entonces tienes que asegurarte que sepan que eso no es de ellos. Y eso es una costumbre en la casa. Llega alguien y eso es lo que pasa. Pero cuando estos hijos empiezan a crecer, que uno empieza a delegarles responsabilidades, ¿cierto?, que demandan que ellos hagan cosas para ganarse ciertos méritos, entonces la cosa cambia. Porque ellos daban por sentado de que estaban en la casa de su padre y de su madre y que todo era de ellos, pero cuando llegan a la escuela y las cosas no son de ellos, sino que tienen que ganarse los méritos, y para ser el número 1 y estar en el cuadro de honor tienen que estudiar y tienen que trabajar duro, y para entregar trabajos y sacar excelentes tienen que hacer tareas, y para ser amigos entonces tienen que ser carismáticos para poder relacionarse con ellos y entonces tener buenas relaciones y ser populares en el colegio. La cosa cambia. Ya no se dan cosas por sentadas. Ya hay que trabajar para lograr cosas. ¿Sí? ¿Entendieron el punto acerca de ser un buen creyente en contra de ser un hijo de Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Hay algo que dentro del mundo del cine y de las historias y de las novelas y de los escritos desde los tiempos de los antiguos, que se llama evolución del personaje. Voy a salirme un momentico de la línea que tenemos y voy a hablarles un poquitico acerca de esto. La evolución del personaje es cómo se desarrolla un personaje a través de una historia, así de simple. Y eso, según las personas que saben, tiene 3 puntos. El desarrollo como tal del personaje, es decir, los cambios de su personalidad o actitud. El arco del personaje, que es el viaje del personaje, esa travesía que toma el personaje a través de la historia para lograr esa evolución. Y finalmente el crecimiento del personaje, la madurez o el cambio positivo normalmente a lo largo del tiempo. Yo recientemente me terminé de ver una serie donde no había evolución del personaje. Literalmente no lo había. Y la serie duraba 9 temporadas y los personajes no evolucionaban en nada. La que era promiscua en la temporada 1 lo era también en la temporada 9. El que era un solterón empedernido y con problemas de aseo desde el punto de vista positivo. Era un fanático del aseo. También lo era al final. El que era un vividor y que no hacía nada y que no se sabía cómo sobrevivía, al final estaba lo mismo. No había un desarrollo del personaje. Era una serie
que tal vez usted la ha escuchado, se llama Seinfeld, donde los personajes no evolucionan en absoluto. Y son 9 temporadas de ver a los tipos haciendo exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué es lo peor? La serie engancha. Y yo creo que engancha porque uno dice, en el tiempo que llevo viéndome la serie, yo he evolucionado y estos tipos no. Y eso me da un nivel de autosatisfacción. Y uno dice, estos tipos tan idiotas y yo soy inteligente. Entonces creo que es la forma de enganchar. Lo peor es que detrás del personaje, los actores sí que evolucionaron. Estamos hablando de un mediocre comediante, se convirtió en uno de los multimillonarios de Hollywood con esa serie. 9 temporadas, hizo un buen negocio, un buen contrato, y es ahora mismo una de las personas más ricas de este mundo. Se llama Jerry Seinfeld. Y también todos los demás personajes, el uno se convirtió en un actor mediocre, se convirtió en un ícono de la comedia corporal, es decir, de esos que se tiran al suelo y todo el mundo se ríe. Y todo eso pasó durante esa serie. Pero hay otras series, y lo normal es que todos los personajes tengan una evolución. Y usted se ve una novela y usted se ve Betty la Fea y el personaje de Betty evoluciona de una persona totalmente introvertida, fea físicamente, y usted después la ve como una persona exitosa, una persona bella físicamente y que además ha superado sus barreras emocionales y también sociales. La risa es la misma, pero todas las demás cosas cambian. Claro, yo no me vi Betty la Fea, pero sí, por los memes estoy al día. En cualquier caso, lo normal es que dentro del viaje de todo personaje, eso suceda. Y yo les voy a poner algunos ejemplos de cómo evoluciona a través de una saga los personajes tanto negativamente como positivamente. Héroes y villanos. Tenemos héroes y villanos en todas las sagas. Tenemos a Luke Skywalker, quienes han visto Star Wars, que evoluciona desde un simple granjero escondido y se convierte en un maestro Jedi. Y tenemos a Anakin Skywalker, su padre, que era un niño también y se convirtió en un villano, el villano por excelencia, ¿cierto? Si usted escucha el tarara, tarara, ya usted sabe que esa es música de villano. Tenemos un Superman, que también el hijo pródigo de Krypton se convierte en superhéroe y el símbolo del superhéroe en términos generales. Y tenemos a su arquienemigo Lex Luthor, que también tiene una evolución negativa de su personaje, que empieza con motivos naturales a tratar de proteger a la humanidad de un ser extraterrestre que tiene superpoderes y termina obsesionado al punto de convertirse en el villano por excelencia. Tenemos a Thor y tenemos a Loki, que también tiene una evolución similar durante la película de los Avengers. Un Harry Potter y un Tom Riddle, que son también de la saga de Harry Potter. Harry Potter es un niñito mimado que está relegado por sus padres, no me vi Harry Potter, y también se convierte en un gran mago, un gran hechicero. Y Tom Riddle, que es el arquienemigo de Harry Potter y se convierte en Lord Voldemort, ¿es que es? John Wick también es un antihéroe, pero también tiene durante su serie de películas una evolución de su personaje. Los que estábamos ahí viendo cómo el tipo mataba con un lápiz, estábamos poco prestándole atención a la evolución del personaje, pero el personaje también evoluciona positivamente dentro de la saga. Y tenemos al enemigo suyo de la primera película, el Viggo Tarasov, que es también una evolución negativa del personaje. El tipo ya era un villano, era un mafioso, pero se convierte en un mafioso peor después de enfrentar a John Wick. Y así, todas las películas, la mayoría de esas películas, hacen que el personaje evolucione, el héroe positivamente y el villano negativamente. El héroe era bueno o era más o menos bueno al principio, o tenía un rumbo malo y se encamina a un rumbo bueno, y termina siendo
una persona diferente al final, lo mismo que el villano. El héroe se vuelve más bueno al final, el villano se vuelve más malo. Eso es lo que sucede con la evolución de un personaje. Y según Hollywood, cómo la gente imagina que se desarrolla un personaje es de esta forma, tanto positivamente como negativamente. Y se espera que se mueva en una línea recta o por lo menos una curva hacia arriba durante el proceso de la serie o la película o la novela o como quiera usted llamarle. Pero eso no es lo que sucede en la vida real. La gente espera que usted desarrolle de esa forma los frutos o el fruto del Espíritu. La gente cree que usted, cuando llega a una congregación o empieza un estudio bíblico o manifiesta haberse convertido, usted se va a desarrollar linealmente hacia arriba. Y por lineal puede ser una línea recta o una línea curva, pero linealmente y hacia arriba. Y eso no es lo que sucede en la realidad. Nosotros no evolucionamos de una forma constante hacia arriba. A nosotros las pruebas no nos vienen en una línea recta. Nosotros evolucionamos así, como el dólar. A veces sube, a veces baja. Gran parte de eso es por la influencia del exterior. O sea, usted no llega y le dicen, no, tienes tal problema todos los días, ¿cierto? Hay problemas para los cuales no está preparado, ¿sí? En cualquier momento llega y te dicen, no, pasó esto, se enfermó fulano, se murió perencejo, hicimos algo mal en el negocio y se nos cayó tal cliente. Y entonces la evolución del personaje dentro de la vida no es como las películas lo pintan. No es que un malo cada día fue más malo y simplemente siguió siendo malo y cada vez más malo. Ni alguien bueno empezó a crecer positivamente y empezó a ser más bueno cada día y cada día fue mejor. Eso no sucede. Eso no le va a suceder a usted. Nuestra evolución de nuestro personaje, y estoy hablando no de alguien ficticio que sea usted, sino de esa persona real que usted espera ser, va a ser más o menos como estas líneas. Algunos irán como la línea verde, que sí, van cada vez mejor y tienen problemas y tienen traspieces y tienen dificultades y bajan y luego suben. Otros irán como la línea negra, que van más o menos bien y después se estrellan y seguirán subiendo. Y otros irán como la línea malo, que apenas ven que las cosas van mal, abortan el proceso y siguen en decadencia porque dejan de intentarlo. Algún día se dan cuenta y suben, pero nuevamente bajan porque su carácter no les da para mantenerse siempre a flote. Y eso es normal. No todas las personas tenemos desarrollos iguales. No todas las personas tenemos crecimiento constante y parejo. Es fácil evolucionar cuando somos personas que estamos muy mal, cuando somos personas que estamos muy fregadas en la vida. Es fácil evolucionar a partir de eso. Y cuando las cosas han ido mal en la casa, y mi esposa me ha dicho, estamos mal en tal cosa, yo lo que le digo es, lo bueno de estar en el fondo es que lo único que... Porque así es la vida. Lo único bueno de estar en el fondo es que lo único que puedes hacer es subir. Y eso nos pasa. Íbamos de pronto bien, de pronto alguien estaba haciendo un buen negocio con fertilizantes y cosas, y tierras y granos, y está ya una guerra en Ucrania, y el negocio se le va a pique, porque todas esas cosas que acabo de mencionar, la mayoría de esas vienen de allá. Y de pronto usted tiene un negocio de importación y exportación y usted va bien y de pronto el dólar sube de 3.800 a 4.500.
y se le daña el negocio. ¿Sí? Hace unos años yo tenía un negocio, que es el mismo negocio que ahora básicamente, pero con diferentes socios, y íbamos bien, y habíamos hecho una facturación súper grande en ese año. Y el año siguiente el presidente de turno dijo, no, el IVA está como barato en 16, vamos a ponerlo en 19. Y todos los negocios se nos cayeron, porque ese 3% de diferencia era lo que los clientes de nosotros, en nuestro círculo, tenían para hacer negocios con nosotros. Eso. Y fuimos de grandes ventas a 0 ventas, literalmente 0 ventas. Y uno se preguntaba quién se pudo haber preparado para que eso sucediera. Y lo mismo pasa en la vida, y nos pasa más a los hombres que a las mujeres, que estamos bien y decimos que estamos bien con nuestra pareja y de pronto salen con el tenemos que hablar. Eso, junto con la ciruela, es el laxante natural más efectivo que hay, porque uno cree que todo está bien y de pronto tenemos que hablar. Ok, ya uno sabe por dónde va la cosa. Y a uno no lo prepara nadie en esta vida para ese tipo de cosas. Y quiero hablarles acerca de algo diferente, aspirando a conectar los dos hilos que llevo. Mateo 7, del 15 al 20. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. No puedes recoger de los espinos o higos de los cardos. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y aquí es donde quiero conectar los dos hilos. Siendo que la vida a ti no te prepara para las cosas que tú crees que pueden suceder, y siendo que la vida espera, y por la vida me refiero a los demás, incluso a ti mismo, que tu crecimiento sea lineal y sea progresivo, los frutos o el fruto del Espíritu que se manifiesta en ti no lo hacen de la forma en que tú esperas que se manifieste, pero debe manifestarse. Nosotros teníamos nuestro árbol favorito de mamoncillo, o mamón, como lo decimos en la costa. Era un árbol supremamente grande, alto, y que producía, y la gente a veces no me cree, unos mamones bastante grandes, dulces, y a veces tenían múltiples semillas. No era una semilla, sino que eran 2 y hasta 3. Entonces, la competencia de nosotros era encontrar un mamón trillizo que tenía 3 pepas, como primos. Y resulta que mi tío compró el lote donde estaba el árbol y lo taló, lo cortó. Y empezamos entre todos los primos a buscar quién había tenido el cuidado de sembrar otro árbol de ese. Fulano de tal lo sembró. Y íbamos donde fulano de tal. Sí, yo lo sembré, pero no dio fruto el primer año y yo lo talé. Y bruto, eso no da el primer año. Eso da por allá los 5, los 10 años. Pero da. Y eso es lo que espera la vida de nosotros como creyentes. Usted no puede esperar de sí mismo que todas las cosas de carácter, los defectos de carácter que usted tiene, los problemas emocionales que usted tiene, los problemas económicos que usted tiene, de primera sean solucionados.
Y tenemos una falsa expectativa sobre la vida cristiana en la cual una persona que se convierte o que acepta al Señor o que dice ser cristiano ahora, tenga una vida total y radicalmente diferente al día siguiente. A veces sucede lo contrario, empiezan a manifestarse cosas que antes nosotros no nos preguntábamos. Él de toda la vida fue un borrachín y amanecía en las terrazas lleno de borracho y lleno de vómito. Pero ahora que es cristiano, se nota. Él era un mentiroso patológico. Pero ahora que es cristiano, se nota. Ella era una chismosa, Dios mío. Pero ahora que es cristiano. Y no podemos esperar y no podemos aspirar que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros al día siguiente en que usted recibe a Dios en su vida. Es un progreso. Y a veces no es un progreso lineal. Usted va bien, va bien, va bien, va bien, de pronto algo pasa, va mal. Y va bien y va peor. Y va cada día tratando de superarse, pero hay cosas que le impiden hacerlo. Cosas externas, cosas internas. Pero ¿sabe qué? A la larga, al final, estas cosas que están programadas para manifestarse en su vida, lo harán. No se desespere. Tenga paciencia con usted mismo para que el fruto del Espíritu se manifieste. Pero deberá manifestarse en algún momento. Por la misma razón que usted no se para frente a una planta de tomate a pedirle cebollas, usted no espera que un creyente, alguien que ha manifestado seguir a Cristo, no tenga el fruto del Espíritu. Si alguien no tiene el fruto del Espíritu, seguramente no sea un creyente verdadero. Aquí quiero detenerme, porque nuestras evidencias de si es o no un buen cristiano, un buen creyente o alguien que ha recibido a Dios, muchas veces se van buscando otras cosas. Cosas como el éxito personal. Y por éxito personal me refiero a si es un pastor que tiene 18,000 personas en su iglesia, es un buen cristiano. Damos por hecho de que es un buen cristiano. Pero vas a su casa y el tipo no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene bondad. No estoy hablando de nadie, estoy poniendo un ejemplo. Damos por sentado de que los músicos o las grandes personalidades, los grandes grupos de música cristiana son buenos cristianos. Pero vas a ver dentro y tú encuentras muchos conflictos que son similares a los de un grupito de iglesia, tal vez como nosotros. Porque no es un factor determinante para decir que ese es o no un buen cristiano, el éxito que esta persona tenga en el círculo cristiano. No son los cargos de la iglesia, no son las posiciones, no es si predica o no. Usted no puede medirme a mí, no, él es buen cristiano porque Abraham predica. No, eso es cuento. Si no se manifiesta en mí el fruto del Espíritu, si no se manifiesta en mí el amor, si no se manifiesta en mí el gozo o la alegría, si no se manifiesta en mí la bondad, si no se manifiesta en mí el dominio propio, etcétera, yo posiblemente no sea un buen cristiano. No se va a manifestar linealmente, ni el desarrollo de mi personaje va a ser como en las películas, de bueno a más bueno, pero se va a manifestar en algún momento y de alguna forma. Y probablemente mi primera cosecha de frutos no sea la mejor, como en todas las plantas. Las plantas normalmente su primera cosecha no es tan buena. Por ahí hecha. Yo le preguntaba a mi abuela, el palo de mamón ya parió.
No, él se demora. ¿Cuántos años tiene ese palo? 10 años. No será macho. Macho es que no tiene fruto. No, hay que dejarlo que tenga su tiempo. Y ella hacía cosas en las matas. Ella, anciana al fin y al cabo, y hacía unas cosas raras en las matas. Y yo decía, eso de verdad sí servirá. Y le picaba en el tronco y esas cosas. Al parecer ellos no tienen respuesta inmunológica como nosotros, pero la tienen, y al parecer eso los fortalecía, y bueno, ella sabía lo que hacía. El punto es que al cabo de como de 12 años el árbol al fin tuvo la primera cosecha, y tuvo unos mamoncillos como raros, como enclenques, ácidos. Y ella dijo, bueno, esta es la primera cosecha, esperemos la siguiente. Y la segunda y la tercera cosecha fueron totalmente abundantes. Yo nunca había visto un árbol de mamoncillo o de mamón doblarse por la cantidad de frutos. Yo decía, súper impresionante que un árbol que demoró tanto en manifestarse y cuya primera cosecha no fue realmente tan espectacular, ahora tengamos que cortarle las ramas porque si no se rompen y le pueden caer a alguien. Y uno se montaba en el palo, cortaba las ramas más cargadas, las amarraba con una cuerda, las bajaba, hacía un corte controlado para que no afectara a nadie, y después se sentaba y sacaba de la rama que bajó todo el fruto posible. Y eso era algo espectacular para nosotros como muchachos. Yo recuerdo, empecé a preguntarle por el árbol a mi abuela como a los 8 años, y por ahí como a los 14, 15 años fue que el árbol empezó a tener su primera cosecha. A diferencia de los árboles, usted sí puede hacer cosas para que ese fruto se manifieste en su vida. Porque hablábamos al principio de que ya no se trata de la gracia de Dios que habita en usted y que se manifiesta porque es gracia, porque usted no necesita hacer nada para ganarla y usted realmente no la merece, sino que le fue dada por el amor y el sacrificio del Señor Jesucristo, y que no le pertenece. La gracia ni nos pertenece, ni la merecemos, ni se manifiesta por las cosas que usted hace. Es gracia. Por eso se llama gracia, porque es gratis, básicamente. Pero hay cosas que usted sí puede hacer para cultivar ese fruto del Espíritu. Y ya para ir redondeando el final, le voy a decir 6 cositas que usted puede hacer. Y si usted no tomó nota antes, le animo a que esta vez sí lo haga. Porque son cositas que son bastante sencillas, si se les mira bien, pero que tienen un grado de dificultad, y tienen un grado de disposición, y tienen un grado de como de empecinarse para que se logre, ¿sí? De insistencia, de persistencia. ¿Listo? Hablemos de la primera. Primero, vive en el Espíritu. Gálatas 5:25 dice, puesto que vivimos por el Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu en cada parte de nuestras vidas. Si vivimos por el Espíritu, pues hagamos lo que el Espíritu hace. Y es implicar que el Espíritu Santo te guíe en tu vida diaria. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, ¿yo cómo voy a saber la voluntad del Espíritu en mi vida? ¿Cómo voy yo a saber qué cosas quiere el Espíritu? Y ahí es donde entra la segunda. Permanece en Cristo. Juan 15:5 dice, Jesús dice, si yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, pues separados de mí no pueden hacer nada. Esto significa que debes buscar una relación íntima y continua con Jesús. ¿Cómo voy yo a actuar por el Espíritu? Pues tienes que tener una relación con Jesús, tienes que tener una relación con Dios, tienes que estar pegado a Dios de alguna forma. Y usted se preguntará, ¿y cómo yo me pego a Dios? Punto 3.
estudia y aplica la palabra de Dios. Y ahí sí no me va a decir usted cómo yo voy a leer la palabra de Dios, pues ahí está escrita, ¿cierto? Josué 1:8 dice, la Biblia, estudia este libro de instrucción continuamente, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La palabra de Dios es la guía principal para vivir una vida piadosa. Y aquí me voy a detener un poquito. Hay 3 componentes fundamentales para tener una buena relación con Dios. Uno es la oración, uno es la lectura de la palabra, y el tercero, que es el más difícil, es la aplicación de esa palabra que has leído en tu vida. Con esas 3 cositas, usted se va lejos. Las demás cosas empiezan a desvelarse en el proceso de hacer eso. Orar es hablar con Dios. A veces orar es un monólogo. Usted cree que habla con Dios, pero usted simplemente está hablando con Dios como yo estoy hablando con ustedes, que les estoy diciendo cosas y no estoy esperando de ustedes más respuesta que los bostezos. Pero la lectura de la palabra es la respuesta de Dios a sus oraciones. Y eso a veces choca entenderlo, porque uno le enseñan que orar es hablar con Dios y usted espera que Dios responda allí mismo sus oraciones. Y a veces pasa. No es la regla, es la excepción. Si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra. Si usted no lee la palabra y usted empieza a escuchar voces, ¿cómo va usted a distinguir la voz de Dios de la esquizofrenia? Usted necesita leer la palabra para saber cuál es la verdadera voz de Dios, porque allí escrito está lo que Dios ya dijo y que es eterna. Alguien dijo alguna vez, para entender y comprender la profundidad de lo que está escrito en la Biblia, se necesitan aproximadamente 5.000 años de estudio. Usted no tiene 5.000 años, ¿sí? Los que ya pasamos de los 40 tenemos menos de 5.000 años para estudiar la palabra, ¿sí? Los que ya no nos creemos eternos. Entonces la lectura de la palabra es supremamente fundamental para las 2 que mencioné anteriormente, que es vivir por el Espíritu o vivir en el Espíritu y permanecer en Cristo. Cuarto, y aquí ya implica un actuar más firme, más a propósito. Busca la renovación diaria. Segunda de los Corintios 4:16 dice, por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo físico se vaya deteriorando, el espíritu dentro de nosotros se renueva cada día. La vida cristiana es un proceso continuo de renovación y crecimiento, ¿sí? Si usted busca su renovación, si usted lee la palabra, si usted trata de estar en comunión con Dios, le aseguro una cosa, si bien no se va a hacer más sabio, se va a hacer menos ignorante. Y eso es muy importante al momento de desarrollar el fruto. Estas 4 hasta ahora son procesos individuales e internos. Pero la quinta y la sexta son procesos externos. 5, practica el amor. Primera de los Corintios 16:14 dice que todo lo que esté lleno de amor. El amor es el primer fruto, o la primera manifestación de ese fruto, del Espíritu. Y es la base de todas las demás virtudes. Primera a los Corintios 13 dice, yo puedo ser el más, el pro. Encima de mí mi sombrero. Pero si no tengo amor,
Nada soy. Soy como metal que resuena. Soy inútil. Y sexto, cultiva la humildad. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a los demás. Sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. La humildad permite que los demás frutos del Espíritu, o las demás manifestaciones de ese fruto, florezcan en nuestras vidas. La humildad es una práctica que es interna y que se manifiesta de forma externa. Es la humildad la que a nosotros nos hace ser pacientes, la que nos hace ser bondadosos, la que nos hace tener incluso dominio propio en algunas ocasiones. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé estas dos cositas, el amor y la humildad. Fuera de las cosas que ya habíamos mencionado, las 4 anteriores, acerca de tener una interiorización de la palabra de Dios y una ejecución de la palabra de Dios, también tenemos que manifestar externamente a través del amor y de la humildad eso que ya hemos desarrollado internamente. Yo siempre he creído que la vida cristiana es simplemente, y por vida cristiana es el día a día de un cristiano, es simplemente la exteriorización de lo que internamente ya ha sido. Jesús lo dijo. Usted vaya, parafraseando Jesús, y ore en lo secreto. Y ese Dios que te escucha en lo secreto te va a recompensar en público. Yo creía que se trataba de premios y de galardones y de gloria, pero no es así. Ahí lo que está diciendo es que la manifestación de eso que tú obtienes en el secreto con Dios es una vida que los demás puedan decir, ese es un hijo de Dios. No hay una gran recompensa, no hay gloria, no hay fama. Simplemente es el reconocimiento de eso que ya tú interiorizaste y que ahora estás exteriorizando. Yo puedo trabajar con esa persona porque esa persona es honesta. Yo confío en esa persona porque él dice la verdad. Yo creo que esta persona es buena para ese cargo porque él tiene autocontrol y él trata a los demás con humildad. Puede ser jefe porque no es un soberbio. Esta persona es buena para casarse con esta persona porque se manifiesta en esta vida eso que queremos ser y con quien queremos pasar el resto de nuestra vida. Todas esas cosas se manifiestan a través del desarrollo del fruto del Espíritu en nosotros.